Hubo una reina en Inglaterra que únicamente duró en el trono 9 días. Y Amazon Prime lanzó una serie llamada My Lady Jane, donde nos cuenta la historia, obviamente con muchas modificaciones, con un toque de fantasía bastante intenso, con mucho más drama, romance y mucha comedia. Pero, ¿cuál fue la historia real de My Lady Jane? ¿Realmente pasó todo lo que cuentan en la historia y cómo sucedió? Hola, yo soy Vika y esto es Vika te platica. Y el día de hoy vamos a platicar de la historia real de Lady Jane, cómo se llamó ella, por qué ascendió al trono, qué tuvo que pasar para que ella fuera reina, por qué la quitaron y qué pasó después. Todo empieza con el reinado de Enrique VIII, de la dinastía Tudor, el cual estaba casado con Catalina de Aragón, una mujer española y católica. Pero resulta que pues ella le dio una hija mujer. Y Enrique quería un heredero varón. Y a pesar de que tuvieron muchísimos intentos, Catalina nunca le pudo dar un heredero varón a Enrique. A pesar de que era una mujer muy querida por el pueblo, pues Enrique quiso anular ese matrimonio, por varios motivos. El primero porque estaba aferrado a tener un hijo varón y el segundo porque se enamoró de Ana Bolena. Entonces, como la Iglesia Católica no le quiso conceder la anulación, la cual él buscaba bajo la premisa que pues anteriormente Catalina estuvo casada con su hermano y era su viuda, a pesar de que nunca se consumó ese matrimonio, pues fueron las bases que Enrique utilizó para poder deshacerse de ese matrimonio. Pero pues el Papa no se lo quiso conceder. Y como Enrique era un hombre muy aferrado, pues de todas maneras dijo, no me lo concedes, pues voy a hacer yo mi propia iglesia. Y fue literalmente lo que hizo, fundó la Iglesia de Inglaterra, únicamente para poder deshacer su matrimonio con Catalina. Y bueno, ya como jefe supremo de la iglesia, definitivamente anuló ese matrimonio e hizo que Inglaterra cambiara de religión. Pero toma en cuenta que dejó una hija llamada María, la cual también era súper católica al igual que su mamá. No obstante, al anular el matrimonio con su mamá, María era considerada ahora una hija ilegítima. Entonces, bueno, Henry o Enrique se volvió a casar ahora con Ana Bolena, con quien también tuvo una hija, llamada Elizabeth o Isabel. Y pues por más que lo intentaron, tampoco podía tener un heredero varón, lo cual consideró Henry como que Dios había castigado su matrimonio. Y también buscó anularlo. Pero pues para poder anularlo tuvieron que fabricar, aparentemente, algunas acusaciones contra Ana Bolena, entre las cuales pues indicaba adulterio y conspiración en contra del rey. Esto los historiadores no se han puesto de acuerdo si era verdad o era mentira. Pero bueno, de todas maneras, el rey Enrique VIII tomó la decisión y adelante, adiós. Entonces esto hizo que por supuesto su hija Elizabeth o Isabel también fuera considerada una hija ilegítima. Y entonces llega otra esposa, llamada Jane Seymour, con quien tuvo un hijo llamado Eduardo o Edward. Y bueno, él fue declarado el rey. Pero resulta que en Inglaterra había un acta que se creó en 1554, la cual se llamaba el Acta de Sucesión. Y esta acta restauraba a María y a Elizabeth como herederas legítimas del trono después de Eduardo, o sea, en caso de que Eduardo no tuviera hijos. Esta carta le otorgaba el poder absoluto al rey para decidir quién iba a ser el heredero. Fallece la madre de Eduardo, fallece el rey, y Eduardo únicamente tenía 9 años, cuando ascendió al trono. Sin embargo, su reinado duró muy poquito, ya que a la edad de 15 años se enfermó gravemente. ¿Recuerdas que te conté que había un acta? Bueno, pues Eduardo era protestante, y él no quería que María, quien seguía en la línea sucesoria de acuerdo a esta acta, pues cambiara otra vez la cuestión religiosa de Inglaterra y los volviera al catolicismo, ya que ella era súper católica. Entonces, con el poder que le otorgaba el acta de sucesión, pues él decidió que su heredera iba a ser Jane, My Lady Jane, la cual era descendiente de la dinastía Tudor a través de su abuela María, la cual fue hermana del rey Enrique VII y abuela de Jane. No se sabe muy bien por qué Eduardo se saltó a la mamá de Jane, pero bueno, la designó directamente a ella, ya que Jane, al igual que Eduardo, era protestante, y él quería que en Inglaterra continuaran con esa tradición que había impuesto su padre.
y sabía que si María era la heredera, pues iba a volver al catolicismo. No obstante, Jane no tenía ni idea de esto, ya que realmente no era tan cercana a Eduardo, y fue una gran sorpresa para ella. Pero pues como era designio del rey, aceptó. Para que Eduardo pudiera hacer este cambio, tuvo que pasar por encima de su hermana Elizabeth, quien también era protestante, y cabe mencionar que según la historia, él quería que fuera ella la siguiente, pero no se podía saltar únicamente a María, se tenía que saltar las dos, porque para poder saltárselas él tenía que aclarar que era porque eran ilegítimas hijas del rey, o sea de su padre, Enrique VIII. Y fue así como la designó a ella. Pero ¿qué pasó después? ¿Realmente le quitaron el trono? ¿Y por qué solamente duró 9 días? Cabe mencionar que exactamente el día en el que Jane se volvió reina, o sea en el día que la proclamaron reina de Inglaterra, le llegó una carta de María I, la cual no estaba por ahí, pues en cuanto ella se enteró que no iba a ser la sucesora, se fue a reunir aliados. Y le llegó una carta a Jane de María ese mismo día, donde María se proclamaba como reina, y que exigía obediencia del consejo. Y bueno, únicamente 9 días después, el consejo proclamó a María como la reina legítima. Y el motivo por el que cambiaron es porque realmente el pueblo prefería a María sobre Jane, ya que el pueblo sí consideraba que el trono era de María, pero en ese momento realmente no corría todavía peligro la vida de Jane. Fue un poco después, cuando los que no querían a María empezaron a utilizar a Jane como estandarte de su rebelión. Y bueno, ella consideró que la única manera de asegurarse en el trono y acabar con esa rebelión era deshaciéndose de Jane. Y para darle aún más fuerza a la proclamación de María, la cual sucedió solamente unos meses después, pues nombraron a María la sucesora legítima y por ende a Jane la nombraron como usurpadora del trono, por lo cual ella fue acusada de alta traición a la corona. Y es que unas cartas que Jane mandaba firmando como Juana la Reina o Jane the Queen fueron lo que sirvió de evidencia para decir que ella había sido traidora y que había usurpado el trono, por lo cual fue condenada. Y su condena se llevó a cabo menos de un año después de que ella asumiera el trono. Cabe recalcar que según un dato histórico, se le concedió a Jane la oportunidad de convertirse en católica, pero ella lo rechazó. Y bueno, esta es la historia real de My Lady Jane, la cual, a diferencia por supuesto de la serie, es una historia que no nos cuenta muchos temas, pero que definitivamente habla también de segregación. Cuéntame en comentarios si tú ya viste esta serie y qué te pareció. No olvides suscribirte a mi canal y regalarme tu like. Recuerda que yo soy Vika y esto es Vika te platica. Nos vemos en la próxima.